Segunda de Samuel capítulo 6, quiero que ponga sus ojos sobre el verso 12 y me siga con mucha atención. Las 2 semanas anteriores estuve hablando sobre el valor de estar a solas con Dios y quiero comenzar a desarrollar un tópico, un tema que lo más probable me ocupe todo lo que queda del verano, y quiero hablar sobre la presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué usted cuando viene a la iglesia yo digo amamos la presencia de Dios? Entonces a lo mejor usted no conoce el concepto, quizás está más asociado a lo que es la gloria de Dios, el Espíritu Santo, y vamos a ir desarrollando lo que es la presencia de Dios, su valor, su importancia, y por qué en esta iglesia le damos tanto lugar a la presencia del Señor. Si usted tiene 2 de Samuel capítulo 6, verso 12, me dice amén. Amén. Todos los demás se apuran para poder leer, ¿cierto? Dice así el verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, Sión, para que sepan, acá no está expresado, pero era Sión la ciudad. Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció. ¿Dónde? Diga: Dios puede ver todo lo que hay en mi corazón. Ya lo hablamos, ¿no? Durante 13 sesiones. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, ahí voy, ¿no? ¿No? 17, gracias. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Ese es el tabernáculo de David. Para posterior nosotros entendemos que es el tabernáculo que él creó 24/7. Todos los días de la semana, adoración de continuo. Entonces metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasa, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Bueno, en la ciudad de Jerusalén, para ese entonces, deben haber habitado unos 150,000 habitantes. Imagínense lo que es darle a todos pan y a todos darles provisión. Increíble, ¿no? Pero cuando hay generosidad, nada se hace grande. El verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. ¡Qué esposa buena! Eso no es lo que Dios estipuló para ti, ni el diseño de Dios para ti, mujer, es cubrir a tu esposo. Entonces David respondió a Mical: bueno, si quieres ser pesada, pesada y medio yo, soy pesado y medio. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas que tú me has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Lenguaje hebreo, wow. Cierre sus ojos. Espíritu Santo, dame gracia. Pon en mí las palabras que tú quieres, las que vengan de tu espíritu a mi espíritu, de tu corazón a mi corazón. Y enséñanos, Señor, ¿qué es tu presencia? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué la requerimos? Enséñanos a darle la importancia que ella tiene en toda la vida de la iglesia. Espíritu Santo, te manifiestas a través de esa presencia. Le das sentido a los dones, poder a los dones cuando esa presencia se manifiesta. Y oramos, Señor, para que ella sea el sello distintivo de esta casa. Enséñanos profundamente el valor de tu presencia, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero aclararles es que el arca de Jehová estaba en casa de Obed-edom por una segunda instancia. Antes había estado en otro lugar, ¿cierto? No estaba en la casa de Obed-edom. El arca llegó a la casa de Obed-edom, por así decirlo, como de rebote, para que usted sepa. Y el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-edom. Y escuche esto: la casa de Jehová, la casa de Obed-edom y todo lo que él tenía fue prosperado, porque la presencia de Dios marca la diferencia en todo cuanto tú tengas, en todo lo que hagas. Si la presencia de Dios va contigo, entonces todo va a ser distinto, todo va a facilitarse, todas las cosas se van a comenzar a conectar en el propósito de Dios. Y ahí estaba el arca de Dios, y ahí hay personas que comentaron delante de David que el arca estaba en casa de Obed-edom y que era ahí todo bendecido, que todo lo que ahí pasaba era tocado por la presencia de Dios, y ahí había prosperidad. Entonces yo quiero que usted entienda, porque le voy a contar la historia desde antes, pero quiero que sepa que fue como de rebote, como de segunda instancia, que el arca de Jehová llega a la casa de Obed-edom. Y Dios puso en David el anhelo de traer el arca de Jehová a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué esa cajita tenía tanta importancia? ¿Por qué David quería traer el arca, ponerla en el tabernáculo a mitad de Jerusalén, o a mitad de la ciudad de Dios, entre medio, para que de todos lados de donde miraran pudieran ver esa arca? Era porque ese es el diseño que Dios siempre ha tenido, una conexión permanente con su pueblo. En todo momento Dios siempre pensó que el hombre pudiera entrar de continuo. El accidente del pecado es distinto al propósito eterno de Dios. El accidente del pecado hizo que el hombre no pudiera tener libertad, pero ya ve que Dios sí permitió en el corazón de David el anhelo de que la presencia de Dios pudiera estar al acceso de cualquier persona. Y va a ver que lo que va a restaurar Dios en estos tiempos no va a ser el templo de Salomón, ni el templo que se construyó ya para los tiempos más cercanos de Jesús. Lo que Dios va a restaurar es la adoración en el templo, y el modelo que va a usar para restaurar es el de David, el de la adoración continua, el del permanente acceso a Dios, de modo que nadie tenga que a ti acercarte a Dios, porque tú puedes hacerlo a través del sacrificio de Jesús, y Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Entonces Dios quiere restaurar esa cercanía que tenía en el Edén, y cuál era el propósito eterno del Señor. Y quiero declarar lo siguiente: fue dado el anhelo en el corazón de David por Dios. Dios puso ese deseo de traer el arca de Jehová a Jerusalén, la ciudad de Dios. Dios fue el que puso eso en el corazón de David. Todo lo que nazca en usted, todo buen deseo, todo buen anhelo por el ministerio, anhelo por hacer cosas por la gente, escuche, no viene de usted, viene de Dios. Si viene de usted, se le van a acabar los buenos deseos, pero si viene de Dios va a ser permanente. Aunque usted no lo quiera hacer, si Dios se lo pidió, lo va a hacer, porque viene desde el corazón de Dios. Porque ninguno de nosotros es tan bueno como para hacer cosas buenas. Incluso la Biblia dice, y aprendimos, que el corazón del hombre está extraviado, es engañoso, es lo más perverso que hay. Entonces todo lo que Dios ponga en su corazón, eso viene de Él. Y en el caso de David, Dios puso ese anhelo en David de traer el arca de Dios a Jerusalén. ¿Por qué era tan importante traer el arca? Eso lo vamos a ir desarrollando. Mire lo que dice Filipenses 2:3: porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su voluntad. Diga, las cosas buenas que yo hago, las ha puesto Dios ahí. Así que no tiene que ver con altruismo, no tiene que ver con filantropía. Hoy es que yo veo a la gente de la calle y algo me pasa en mi corazón. Te pase o no te pase, hay que ayudar. Porque si tú sujetas eso a tus emociones, eso es humanismo, ¿cierto? Farcas es humanista, es filántropo. No es alguien que produzca las cosas que hace por el Espíritu. Si el Espíritu te inquieta, te guste o no te guste, lo estés sintiendo o no, lo vas a tener que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y en los cristianos, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que todo lo bueno que tú sientas que estás haciendo, devuélvele esa gloria a Dios. Porque Él puso en ti tanto el querer como el hacer. ¿Cierto? Eso es para que nadie se apodere de las bondades. Porque algunos, mire la obra que hice. No, la hizo porque Dios la puso en su corazón. No presumamos de lo que Dios pone, porque Dios pone tanto el querer como el hacer. Ahora hay gente que se queda solo en el querer, ¿no? No hacen. Pero Dios ha puesto las dos habilidades en ti. Pone en ti la necesidad de responder a algo y las capacidades para hacerlo.
Así que cuando Dios ponga algo en su corazón, dígale gracias, Señor, porque me estás considerando para sentir lo que tú sientes. Y no va y dígale qué lindo corazón que tú tienes. Está bien, bendiga a la persona, pero no se olvide que el que puso eso en el corazón de él o de ella fue Dios. No nos perdamos, gente linda. ¿Qué es la presencia de Dios? Debemos entender qué es el arca de Dios. No era una simple caja hecha por Moisés por designio de Dios y diseño, o un adorno. No era, ¡uy, qué lindo la presencia de una cajita cuadrada que no era más que de este porte, hermano! Valía bien caro, sí, porque estaba enchapada en oro, pero en realidad eran 3 cajas, porque la de afuera era de oro, la del centro era de madera de acacia, ¿cierto? Y la de adentro también estaba recubierta por oro por dentro y por fuera. Entonces era algo valioso, por algo también la quisieron robar, si no eran tontos los que la robaron. Usted se va a dar cuenta, porque le voy a contar por qué David quería recuperar el arca, porque se había perdido. El arca de Dios. ¿Y qué era el arca de Dios? Era la representación misma de Dios en medio del pueblo. Cuando Dios le da ese diseño a Moisés para allá, para Éxodo, ¿lo recuerda? Harás un arca, le dijo, y en ella morará mi presencia. Y esto no es una ocurrencia mía, mire, dice, y pondrás en el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, eso harás. Esa cajita no era un adorno, no era algo que Dios quisiera que lo miraran, no, era la representación misma de la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que Dios hiciera caer toda su gloria ahí? Hermano, no sé cómo lo hacía, pero donde estaba el arca las cosas eran diferentes. Escuche, y por momentos el arca estuvo con los filisteos, y como el arca no estaba en el lugar correcto, ¿sabe lo que fue? Fue tumor, fue ratón, fue maldición. Porque el arca de Dios y la presencia de Dios tiene un lugar. ¿Sabe dónde es? Donde se invoca el nombre del Señor. La presencia de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, no en medio de pueblos que deshonran la presencia de Dios. Nunca va a ver usted manifestarse en la presencia del Señor con gloria y con autoridad en lugares en donde no se le honre, en lugares en donde no se viva de acuerdo a lo que Dios se ha revelado a esas personas. David sabía que Dios habitaba en esa pequeña cajita y que esa era la bendición que él tenía que traer de vuelta a Jerusalén. Él era próspero, alguien puede dudar, David era próspero, incluso para construir templo, él amontonó plata y oro, y de su tesoro personal le dio todo lo que Salomón ocupó para construir el templo. David era rico, igual que Salomón. ¿Y sabe por qué Salomón se hizo rico? Porque se ahorró la plata para construir el templo, porque se la dio su papá. David era tan rico como Salomón, era próspero, era un rey reconocido. Batalla a la que iba con sus guerreros vencía. No hay ejército más reconocido en la Biblia que el ejército de David. Por donde usted mire a David, era un hombre exitoso, próspero, respaldado por Dios. Pero escuche, había un deseo en él de querer más de Dios. Había una insatisfacción que le llevó a entender que era eso, esa cajita, la representación de la presencia de Dios que habitaba en esa arca, lo que le produciría plena satisfacción y realización al pueblo. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros acá podemos cantar y los hermanos son muy usados por Dios. ¿Quién duda eso? ¿Soy el único? No, Dios los usa de una manera extraordinaria. Va bien usted que quien canta, Dios lo respalda. Porque se trata de las promesas de Dios sobre la casa. Hermano, váyase de acá cuando usted vea que no hay presencia de Dios. Vaya y busque otro lugar, porque estaría en riesgo si usted no disfruta cuando está en los momentos de adoración. Pero Dios por gracia nos ha dado de su presencia. Y yo sé lo que es hacer la obra con la presencia de Dios y lo que es hacerla sin la presencia de Dios. Todo es distinto, todo es forzoso. Pero cuando la presencia de Dios está, pasan cosas como las que hemos estado viviendo en esta última temporada. ¿Por qué el arca de Dios no estaba en Jerusalén, en medio de su pueblo? ¿Por qué David quería traer algo como el arca? ¿Y dónde estaba? ¿Por qué lo quería traer si supuestamente debería estar en ese lugar? La respuesta es que el arca, esa cajita que representaba la presencia de Dios para el pueblo, se había perdido en medio de una guerra desastrosa. ¿Alguien la conoce?
¿Sabe cómo se perdió el arca de Jehová? Esa cajita que representaba la presencia de Dios y que Dios puso en el corazón de David, traerla de regreso, porque era el diseño de Dios para el pueblo, ir a adorar continuamente, y es el mismo diseño para nosotros. Eso es lo que Dios está restaurando a través del sacrificio de Cristo, el libre acceso a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se había perdido en una batalla desastrosa, en una guerra horrenda. Por eso vemos a David con esa necesidad de traer el arca de Jehová al lugar donde debía estar. Ese deseo, ese anhelo puesto por Dios en el corazón de David no sería algo sencillo. Ese deseo puesto en el corazón de David sería un desafío tremendo. Hay toda una historia para el regreso de la presencia de Dios, del arca de Jehová a Jerusalén. Una historia que nos entrega principios y verdades fundamentales para que entendamos que la presencia de Dios tiene un lugar, y es el lugar en donde la alabanza del pueblo le da honor a Dios. Ese es el lugar para la presencia de Dios. El lugar indicado para la presencia de Dios es en donde habita el pueblo, es en donde adora el pueblo, es en tu casa, cuando tienes tiempos de adoración con tu familia, cuando oras. Ese es el lugar indicado para que la presencia de Dios se manifieste y se haga visible. Esta historia yo se la voy a contar en unas cuantas series, y usted va a ver cómo se pierde la presencia del Señor. A través de esta historia vamos a dilucidar principios que nos harán reevaluar ciertas decisiones que hemos tomado y nos harán volver a tener valor de la presencia de Dios. Y quiero contar esta historia de la pérdida de la presencia de Dios en 3 actos. El primero de ellos, escriba, se pierde la presencia de Dios. ¿Lo escribió? Recuerde que por nosotros, cultura de iglesia, anotamos. Después usted llega a ver o a escuchar nuevamente el WhatsApp. El arca se pierde. Primer acto, se pierde el arca de Dios, se pierde la presencia de Dios. Eso usted lo va a encontrar en 1 Samuel 4, 10 al 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. ¿Cómo? Si Dios estaba con ellos. Le ganaron a Israel. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres, 30,000 mataron. Ese día, además de robarle el arca, les mataron 30,000. Y el arca de Jehová fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Aquí ya empezamos a entrar en tierra derecha. Se pierde el arca de Jehová. No olvide estos 2 nombres, Ofni y Fines. Diga conmigo, Ofni y Fin, no Ovni, Ofni y Fines. Son los hijos del sacerdote Elí, lo conoce. Antes de Samuel oficiaba Elí. Elí era sacerdote. Era el que se encargaba de hacer la mediación entre el pueblo y Dios. Después de Elí viene Samuel. Vienen los ovnis. Después de Elí viene Samuel. Pero no podemos distraernos de la historia y dejar de entender por qué se pierde el arca si no vemos la historia de Elí y de sus 2 hijos, Ofni y Fines, separados para el sacerdocio, ministros de Dios, Ofni y Fines, hombres que estaban habilitados por Dios para entrar a su presencia y ministrar al pueblo. Pero aquí vamos a ver algunas cositas interesantes con respecto a ellos. La presencia de Dios, número 1, se pierde por ignorancia. Anótelo, la presencia de Dios, eso tan valioso, esa cajita que representaba la morada de Dios en medio del pueblo, se perdió por ignorancia. Añado 2 cosas más, costumbre y rutina. El día en el que usted entra a la presencia de Dios así con mano en el bolsillo, ya no entiende a dónde va. El día en el que usted venga y todos estemos adorando y usted comiendo chicle, ay hermano, algo usted perdió, algo perdí. Si vengo y veo la gloria de Dios y yo estoy de mano en bolsillo mirando el reloj para irme a casa, algo no entendí de lo que significa esa presencia. El pueblo pierde el arca de Dios, el lugar en donde habitaba Dios, hijo, por ignorancia, por rutina, por costumbre. Venir a la casa de Dios no es cualquier cosa. Venir a la casa de Dios es presentarse delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tú no vienes a presentarte delante del pastor y de los que cantan. Venimos a la presencia del que hace temblar la tierra con su voz. Él es a quien nos presentamos en la casa. Por eso, déjese de vaguear, hermano, véngase a la iglesia. Venga
Venga al lugar en donde está el que le da la vida, la fuente de toda riqueza. Venga a congregarse, porque aquí, hermano, no es una costumbre cantar, no es una costumbre adorar. Aquí amamos la presencia de Dios. Todos los días Dios nos muestra algo novedoso con su presencia. La presencia de Dios se extravía, se pierde del lugar correcto por ignorancia, por costumbre y por rutina. Primera de Samuel 2:12 al 16 entrega estos principios. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Estoy hablando de sacerdotes que ministraban, eran como impíos, hombres malos, porque por naturaleza en su corazón hay maldad. Pero escuche esto, la presencia de Dios genera en nosotros a través del Espíritu Santo que seamos gente que haga las cosas bien. Pero si para nosotros la presencia de Dios y su Espíritu Santo es cualquier cosa, nos puede pasar lo que a continuación usted va a leer. Eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová, hermano, habían sido apartados para Jehová y no lo conocían. ¿Sabe? Hay gente en la iglesia que viene pero no conoce a Dios, no lo conoce. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Por cómo actúan. Hermano, si usted conoce a Dios, su presencia, el Espíritu Santo, no anda fumando, no anda engañando a su esposa, no andamos tratando mal a la gente. La presencia de Dios transforma al que se expone a ella. Eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero, en la marmita, y todo lo que sacaba del garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo lo que Israel venía trayendo a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venían el criado, el sacerdote, y decía al que sacrificaba: de carne que de asar para el sacerdote, porque no tomarás de carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por fuerza. ¿Qué pasó, hermano? Había un diseño de Dios para el sacrificio, y los hijos de Elí y Fines, Ofni y Fines, estaban tan acostumbrados a ministrar, y eso es lo que no nos puede pasar. No nos puede pasar venir y pensar que el culto es el mismo. Venir y pensar que me subo, canto, y si total tengo que hacer bien las voces. Vengo, pago mis diezmos. ¿Sabe lo que se transforma eso? En una costumbre. En una costumbre. Estaban tan acostumbrados a lo santo, estaban tan acostumbrados al oficio santísimo, que ya lo empezaron a menospreciar. ¿Y sabe cómo lo manifestaron? Lo manifestaron porque no les importaba el diseño que Dios había instaurado para hacer el sacrificio. ¿Sabe qué eran las únicas 2 partes que le correspondían a los sacerdotes tomar? 2. Le correspondía tomar el pecho del animal para ellos y la espaldilla, que era el hombro superior derecho del animal. No sé si usted estuvo cuando yo expliqué eso en un segundo servicio. El pecho del animal lo tomaban, y fue por estatuto perpetuo para los sacerdotes que ministraban en el lugar santísimo, que les correspondía el pecho y les correspondía la espaldilla. Espaldilla que usted ve que después Samuel le entrega ¿a quién? A Saúl, cuando lo sienta en la cabecera. Eso tiene un sentido, hermano, porque Dios estableció que cuando llamaba a los hombres y los privilegiaba con ser ministros, y usted es ministro, no tiene por qué ser pastor para entender lo que yo estoy diciendo. Cuando usted y yo somos ministros, nos tiene que haber pasado lo mismo que les pasaba a los sacerdotes. Les entregaron por estatuto perpetuo el pecho, diga pecho. El pecho. Y ellos, ¿saben lo que hacían? Era una ofrenda mecida al Señor, y después ellos podían tomarlo para comer. ¿Qué hacían? Tomaban el pecho, lo asaban, lo presentaban delante de Dios y lo traían de vuelta para comer. Eso simbolizaba lo siguiente: este ministro que yo establecí viene desde el corazón de Dios al corazón del pueblo, ministra desde el corazón de Dios al pueblo. Por eso el pecho del animal. La espaldilla, que era la parte superior del hombro derecho del animal, no el izquierdo, el derecho. El derecho simbolizaba autoridad de Dios sobre ese hombre. ¿Saben lo que quería decir Samuel?
cuando le entregó la espaldilla a Saúl, estaba diciéndole a todos los hombres de autoridad que estaban ahí ese día, porque en ese día habían 30 personas en ese pueblo comiendo, que eran los jefes de casa paterna, los príncipes y los hombres más importantes de la ciudad, solo ellos, y delante de ellos trajo a un desconocido, lo sentó en la cabecera y le dijo: la autoridad de Dios está contigo. Sabe que todos quedaron: ¿y este quién es? Si no lo conocían, pero Dios estaba dándole la porción que solo le daba a la gente de autoridad. Samuel no la come él, sino que la prepara y la dispone para Saúl. Saúl iba a ser el primer rey, el primer monarca, la primera figura de autoridad que Dios iba a establecer sobre el pueblo, muy similar a lo que era él, rey sobre el pueblo. Saúl fue el primer rey. Y escuche, Dios le dio la porción de la espaldilla. ¿Lo recuerda? Léalo, 1 Samuel 9. Eso significaba: este hombre fue puesto por mí y nadie puede levantar su mano contra él. Por eso David, que conocía la historia y que había oído que Saúl había comido la espaldilla, nunca le tocó un pelo. Recuerda que los generales le decían: matémoslo, lo tenemos listo para la foto, vamos, está en la cueva, mátalo, está durmiendo. ¿Y sabe lo que decía? David decía: no voy a tocar al ungido. ¿Sabe por qué? Porque Saúl había comido la espaldilla. Y Dios en la espaldilla representaba esto: este hombre lo pongo yo y es incuestionable. Amén. Incuestionable. Hermano, usted puede hacer lo que quiera, evaluar ciertas cosas de las personas, pero juicio contra el llamado de Dios, por favor, no se meta en líos. Dios llama. Es que no tendría por qué estar ahí. Dios quita. Usted ore. Dios llama. Dios quita. No sea instrumento de Dios para quitar a un ungido del Señor. Está bueno esto. ¿Sabe lo que estamos preparando? El ambiente para la gloria que el Señor trae en el mes de marzo, abril, sobre esta casa. ¿Le gusta comer bueno? A mí también, hermano, porque el Espíritu Santo me ha estado hablando que la presencia de Dios se pierde por ignorancia, por costumbre y por rutina. Ellos sabían que lo único que les correspondía tomar era el pecho y la espaldilla, nada más. ¿Sabe lo que empezaron a hacer? Dame todo lo que sea. Y empezaron a cohesionar a los criados. El criado le decía: oye, no, si no te corresponde, dámelo o lo tomo por la fuerza. ¿Qué le va a decir usted a un pastor? Si viene y le dice: haz esto y aquí y allá, ¿qué va a hacer usted? En ese tiempo los sacerdotes eran Dios mismo encarnado en una persona. ¿Qué hacían los criados? No era por diseño, era por voluntad de hombre. ¿Cuándo eres rechazado por Dios? Cuando comienzas a caminar en tu voluntad y no en la voluntad de Dios. Cuando comienzas a hacer y comienzo a hacer lo que quiero y no me importa lo que Dios estableció por principio para mí en su palabra. La presencia de Dios, el arca de Jehová, se perdió por ignorancia, por costumbre y por rutina. Había tal menosprecio por la presencia de Dios, mire, porque los hombres menospreciaban las ofrendas. Escuche, 1 Samuel 2:17 dice: porque los hombres, y cuando dice hombres, no estaba refiriéndose al pueblo, estaba refiriéndose a los sacerdotes. Los sacerdotes sacrificaban lo que fuera, estaba establecido por ofrenda para tal o cual pecado, tal o cual animal. Y sabe, ellos decían: no, es que tengo una palomita, no va a pasar, tráela igual, si la presentamos, y lo importante es que se queme. Era tanta la rutina y tanto el menosprecio por las cosas santas. Hay gente que quiere estar acá en el altar predicando, hermano, saben el lío que se está metiendo. Usted no sabe lo que aquí pasa. Hermano, la gloria de Dios puede consumir a alguien que no está preparado para estar en el altar. Y no es que ser mejor, hermano, yo estoy hablando que Dios es el que llama. Y si alguien quiere ministrar desde el altar en pecado, ya va a ver lo que le va a pasar en el tiempo. Era tanto el menosprecio, hermano. Ellos no entendieron lo que Moisés entendió. Moisés se sacaba los zapatos y decía: este lugar es santo. Es santo. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo es por Dios dado, pero la chala, la sandalia es hechura de hombre. ¿Lo entiende? Como cuando le enseñé, la redoma es del hombre, el cuerno es de Dios, porque Saúl fue ungido con redoma, David fue ungido con cuerno.
El altar no es para cualquier persona, no para los mejores, es para los que Dios llamó en el tiempo preciso. Y si Dios tiene un llamado sobre usted, espérelo, no se adelante. Por el pecado, por menosprecio, no nos interesa lo que dice Dios ni lo que estableció Dios. ¿Sabe lo que dijo Moisés cuando recibía las leyes? Dijo, el diseño viene ¿de dónde? Y los hijos de Elí, Omni, Fines, manifestaron menosprecio por el diseño de Dios. Es como que le decían, tú estás equivocado, esto no debiera ser el sacrificio, lo vamos a hacer como nosotros. ¿Sabe cuántos lugares hay en donde lo que Dios opina a los ministros no le interesa? Lugares en donde no hay apertura para la palabra de Dios. Por ignorancia, costumbre, rutina, por menosprecio. Hermano, ministrar es un privilegio. No el que le das tú a la audiencia, el que te da Dios para ministrar lo suyo. Yo tengo el honor de predicarte, no tú de oírme. Soy yo el que tengo que buscar la santidad para tener una palabra de Dios para ti y para tu familia. Usted no sabe lo que quiere, hermano. El llamado de Dios no es lo que usted cree. Es mucho más complejo. Demanda mucho más de lo que usted cree. Pide mucho más de lo que algunos están dispuestos a dar. Para mí, la presencia de Dios es lo que le ha estado dando todo el resultado que hoy estamos viviendo. Usted lo ha visto, yo lo declaro permanentemente. La presencia de Dios ha hecho todo. Yo soy torpe. Hermano, no es el equipo ayuda. Yo ayudo, pero Dios es el que está haciendo su trabajo acá. Él es el que se mueve. No somos los hombres, por favor, véalo. Es su presencia, es la mano de Dios derramándose sobre este lugar. Amén. No nos presentemos como que fuera cualquier cosa. Cuidemos nuestras actitudes delante de la presencia de Dios, porque vamos delante del santo, delante del 3 veces santo, delante del que cualquiera que lo vea cara a cara muere. Por menosprecio se perdió la presencia de Dios, por el pecado. Pero Elí era muy viejo. Usted no tiene que ponerse viejo para no darse cuenta de lo que hay que cambiar. Y no tiene que ser viejo para saber lo que no tiene que hacer. Simplemente debe tener un corazón que se desespere por la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo le va a enseñar todas las cosas. Mire lo que dice 1 Samuel 2:22. Pero era Elí muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel. Mire qué serio. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Esteban, se acostaban con mujeres donde estaba el arca de Jehová. Es como que yo entrara aquí mirándole el trasero a las hermanas y después me subiera a levantar las manos. Qué inmundicia, hermano. Yo no estoy hablando de con lo que luchas, estoy hablándole a las cosas con las que te dejaste vencer. No estoy hablando de juzgarte, estoy diciéndote, sal de ese lugar al que te has acostumbrado, al que nos hemos acostumbrado y que deshonramos a Dios. Pero Elí era viejo. Una excusa perfecta. Estaba viejo el hombre. Sabía de todo lo que sus hijos hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios nos libre. Dios nos libre. No es Dios me libre, Dios nos libre. ¿Sabe? Yo explicaba esto ayer. El pecado no se compara
al propósito grandioso que Dios tiene para sus reyes y sacerdotes. Nunca, ayúdame con los zapatos, hermano, nunca se va a comparar, gracias. No puedo hacer dos cosas a la vez, no lo estoy haciendo por pesado. Nunca se va a comparar el pecado, y nunca compares tu pecado al propósito que Dios estableció para ti, porque diga, el propósito de Dios es más grande. Diga, la presencia de Dios tiene muchísimo más valor. Te agradezco. ¿Y cómo entiendo yo esto? Contándole una sencilla historia que quizás usted ya la ha oído y que va a hacerle entender por qué el pecado no tiene comparación con el gran propósito que usted tiene. La historia cuenta que el circo llegó a un pequeño villorrio en donde para ese entonces había un niño y un abuelo. Cuando vieron que el circo llegó a la ciudad, el abuelo le dijo, te voy a llevar porque conozco al dueño del circo. Este circo venía de cuando yo era niño. Tú no sabes toda la historia que tengo con el circo. Le dijo, te voy a llevar. Y el niño estaba impresionado en la carpa, todo el pueblo estaba ahí. Y empezaron a salir los diferentes animales, los monos, los leones, todo lo que tenían ahí para exponer, los malabaristas, hasta el último acto, el acto más importante, que era la presentación del elefante africano, el animal más poderoso. Yo entiendo esto porque fui al Windsor hace unos días atrás, y sabe, por la magnitud y la potencia del elefante africano, no pueden tener en un espacio como ese un elefante, ¿sabía? Por eso cuando usted va y dice, hoy voy a ver el elefante y no está en el Windsor, no se sorprenda, porque no se puede contener la fuerza de ese animal ahí. No hay espacio ni nada que lo pueda detener si él quiere arrancarse. Entonces, por seguridad, ellos no le van a permitir. Y era el último acto, Luis, el del elefante africano. Y el niño estaba maravillado porque lo presentaron y sobre él venían 15 hombres parados y los podía como que tuviera hormigas en la espalda. El niño quedó impresionado, hermano, terminó el acto y el papá le dijo, el abuelo le dijo, te tengo un regalo, mira, vamos a ir a ver los animales. ¿Cuál te gustaría ver? ¿Cuál cree usted que quiso ir a ver? El elefante. Bueno, pero vamos a pasar por todos los lugares. Y pasaron por la jaula de los monos, habían varios parecidos a ustedes y a mí. Fueron y pasaron por la jaula de la leona, que hay varias parecidas. Y así hasta llegar al final de una carpa y mirar a distancia y el abuelo decirle, vamos a ir a ver al elefante. Y el niño, asustado por la referencia que tenía de haber tenido ese elefante, 15 hombres arriba, le dice, no, abuelo, no, yo no voy a ir porque él nos puede matar. El abuelo le mira y le dice, mira, yo te voy a contar una historia. Yo te dije que vine cuando era niño al mismo circo y este elefante era chiquito. Ya este elefante lo ponían en el mismo lugar, con esa misma estaca, con esa misma cadena y ese mismo grillete. Y cada vez que él quería huir de eso, se rompía la pata. Y lo intentó muchas veces hasta que se cansó. No importa cuánto haya crecido, él sigue creyendo que ese dolor, eso que lo persigue, no le va a permitir salir de ahí. Y el niño lo mira, pero abuelo, él tiene la fuerza para romperla, sacar la estaca, cortar la cadena y romper el grillete. Sí, lo tiene, pero lo persigue tanto dolor, lo persigue tanta condenación, que él no se va a atrever a salir nunca de ahí. No sé si me está entendiendo. El pecado no tiene relación con lo que Dios puso en ti. Nunca, no tiene comparación una pequeña estaca con una cadena y un grillete, porque eso es lo que hace el pecado, nos ata. Pero yo vine a decirte algo, tú tienes el suficiente poder sobre ti a través del Espíritu para tirar, porque tú tienes la fuerza de un elefante africano, más que un elefante africano, para romper. Pero escuche esto, la decisión de soltar el pecado es suya, no mía. La decisión de soltar mi pecado es mía. No, usted tiene todo el potencial para cortar con eso sobre usted y sobre su familia, pero la decisión no es de Dios, la decisión es suya, la decisión es mía. Yo le voy a decir algo, hay tantas cosas que perdemos por no usar el potencial que tenemos para lo correcto. Ahí estamos atados, hermano, a pecados que no tienen ningún tipo de trascendencia en lo eterno, pero ahí estamos atados. ¿Sabe por qué? Porque no tomamos la decisión de arrancar eso, ¿no?, de nuestras vidas.
Ahí andamos con la cola del diablo, ahí andamos tomando cerveza, emborrachándonos, ahí andamos mirando trasero, ahí andamos engañando a la esposa, ahí andamos tratando mal a los hijos. Hermano, eso se deja. Dios puso en ti la capacidad de abandonar eso. En mí puso la capacidad de dejar atrás esa porquería pequeña que es el pecado. No tiene autoridad sobre ti, sobre mí, pero yo debo tomar la decisión. Nunca entendamos y creamos que la presencia de Dios es cualquier cosa. Nunca. Porque es lo más santo que hay en un lugar, la presencia de Dios. No es cosa común, no es rutina, no se le puede menospreciar. La presencia de Dios fue extraviada del lugar correcto por ignorancia, por costumbre, por rutina, por menosprecio, por pecado. Ese es el primer acto de la historia. ¿Lo apuntó todo? Yo le voy a pedir un favor. Cierre sus ojitos. Porque usted esta semana va a entender quién es. Porque Dios puso en usted la fuerza del búfalo para romper esa estaca, cortar esa cadena y para despedazar ese grillete, porque no tiene comparación con la gloria venidera que ha de manifestarse sobre mí y sobre usted. Dios puso en nosotros la capacidad de romper con lo que nos está persiguiendo, con lo que no nos está permitiendo alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero que haga un ejercicio espiritual esta semana en su casa, y que pueda identificar con un corazón enseñable, yo y usted, cuáles son las áreas que me están atando a una cadena, a una estaca y un grillete. ¿Qué decisiones podría yo tomar con respecto a ciertos pecados regalones que, aunque no tienen el potencial del propósito de Dios sobre mí, aunque no son comparables, yo no estoy decidiendo y por ende me tienen atados al dolor, a la angustia y a un pasado que me persigue y me condena? Yo no le voy a dar importancia al pecado, hermano, porque la importancia que tiene el pecado, ¿sabe cuál es? La de no decidir dejarlo. Eso es lo único que puede tener importancia en un momento en el pecado. Pero cuando usted y yo nos decidimos abandonarlo, entonces toda cadena se corta, toda ligadura se rompe, todo yugo se pudre, porque no tiene comparación ese pecado. No tiene comparación mi pecado con la gloriosa manifestación de Dios y el propósito que Él tiene para mí. Y esta semana vamos a decidir dejar eso atrás, porque nosotros estamos buscando la presencia de Dios y no la vamos a perder ni por costumbre, no la vamos a perder por ignorancia, no la vamos a perder por rutina, no la vamos a menospreciar. Y no vamos a permitir a esa cadena, a ese grillete y a esa estaca quitarnos la gloria que Dios va a manifestar sobre esta casa, sobre mi casa y sobre el llamado que Dios tiene para mí. Ahí donde está, haga una pequeña oración, por favor.